Bueno, ya empezó a grabar. Entonces, vamos a continuar con la parte de anatomía de la raíz. Esta es la parte de la diferenciación longitudinal de la raíz. Entonces, pues como ustedes saben, ¿verdad? Vamos a tener una diferenciación tanto en grosor como en longitud. En el caso de la parte de la diferenciación longitudinal de la raíz, acordémonos que en ese tallo la diferenciación longitudinal es compleja por la presencia de las hojas, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en el tallo. Sin embargo, en una raíz simple, el sistema vascular se va a diferenciar como una estructura axial. Esto quiere decir que el procambium se va a diferenciar en sentido acrópeto, no en sentido centrípeto. Y de esta forma se va a delimitar primero el periciclo, luego las partes correspondientes al floema y por último las del xilema, que en ese caso van a ser las células de mayor tamaño y que van a estar también más vacuolizadas. Incluso pueden haber más de una vacuola o solo ser una vacuola bastante grande, ¿verdad? Y van a tener ese crecimiento, van a estar delimitadas siempre en sentido acrópete. En el caso del protoxilema, este va a madurar cuando el proceso de elongación se haya complementado y las bandas de Caspari se van a desarrollar antes de la maduración de los elementos del protoxilema. Porque si la banda de Caspari se desarrolla después, bueno, es más, no podría desarrollarse después de que el protoxilema haya madurado, porque entonces ya las paredes de las células que van a ser las encargadas del protoxilema van a estar engrosadas también, pueden estar lignificadas o suberificadas, y si eso sucede, pues la banda de Caspari no se puede formar, porque acuérdense que básicamente la formación de la banda de Caspari es la deposición, ¿verdad?, de celulosa, de lignina y de suberina. Luego tenemos el periciclo. El periciclo se considera parte no vascular del cilindro vascular, pero se origina del procambium. Normalmente el periciclo va a ser una capa de células parenquimáticas, pero en el caso de las pinofitas y en algunas magnoliofitas pueden ser varias capas. El periciclo se va a ubicar inmediatamente bajo la endodermis y entre esta y el protoxilema y el protofloema. Y tiene características meristemáticas, pues se divide con gran facilidad. Ya habíamos mencionado esta característica del periciclo, ¿verdad? Que tenía la capacidad de formar o diferenciarse para formar otras estructuras. ¿Cuáles son las funciones del periciclo? Son originar raíces laterales, también formar el felógeno para que éste origine la peridermis en las raíces con crecimiento secundario y formar parte del cambio vascular. Eso va a ser solo en sectores justo frente al xilema, pero en las raíces con crecimiento secundario. O sea, aquellas que ya tengan felógeno. Entonces aquí, por ejemplo, podemos observar el periciclo estratificado de la raíz y un estratificado, ¿verdad? Ambas en corte transversal. Ya mencionábamos algo de esto el día de ayer también. Tenemos iris, tenemos esmilax y podemos observar que justo después del córtex está el endodermis y abajo del endodermis, la primera capa de células es el periciclo. En el caso de iris es una sola capa, ¿verdad? Entonces en ese caso es un estratificado. Y en el caso de Smilax, pues son varias capas, ¿verdad? Que en este caso se dice que ese periciclo es pluriestratificado. Luego tenemos la caliptra, que la caliptra se va a originar de la célula apical en las pteridofitas. Esto se va a originar a partir del caliptro dermatógeno en el caso de las magnoliópsidas y del caliptrógeno en el caso de las liliópsidas. O sea, para las dicotiledonias vamos a encontrar el caliptro dermatógeno y para las monocotiledonias el caliptrógeno.
Esa caliptra va a estar formada por células parenquimáticas vivas que a menudo contienen almidón porque necesitan pues sustancia de reserva para seguir, ¿verdad?, cumpliendo su función de protección. Y lo curioso es que las células que van a estar conformando esta caliptra o esa gorrita, por así decirlo, se van a disponer en hileras radiales, contrario a lo que sucede con otros órganos de las plantas. Las células centrales van a formar un eje que a ese eje se le va a llamar columela. Y en el caso de las células apicales, se van a diferenciar en células periféricas, que junto con las células epidérmicas van a secretar el mucigel, que va a ser una sustancia viscosa compuesta principalmente por polisacáridos elaborados en los dictiosomas que poseen estas células. Todas estas células que se van a ir diferenciando siempre, van a ir teniendo una disposición radial. Y en el caso de las células periféricas que se desprenden a medida que la raíz se abre paso en el suelo y que por eso secreta mucigel, ¿verdad? Van quedando ahí y en su momento pues llegan a formar parte del abono que le va a servir siempre a la planta. Y bueno, desde hace tiempo se sabe que la caliptra va a ser el órgano que controla la georreacción de la raíz, o sea, la que va a ser capaz de decidir si ir hacia abajo o ir hacia arriba, ¿verdad? Esa es la georreacción, o sea, le va a dar las características del geotropismo tanto positivo o negativo. En el caso de las células de la columela, que es la caliptra, y de los nudos de muchos tallos, van a presentar amiloplastos numerosos, o sea, aquellos plastos que van a ser reservantes, en ese caso de almidón, y van a ser también de tamaño bastante grande. Se creía que esos amiloplastos tenían estatolitos, ¿verdad? Es decir, que transmitían estímulos gravitacionales a la membrana plasmática de las células que los contienen. Esos estatolitos no los vamos a encontrar solo en plantas, es más común encontrarlos en animales, perdón, por ejemplo, en peces migratorios, en tortugas marinas, y también me parece que en algunas aves se han encontrado también los estatolitos en el cerebro. Eh, bueno, en la cavidad craneal. Que en este caso, ¿verdad? Para las plantas es nada más para el estímulo gravitacional. Pero en el caso de las aves, las tortugas marinas y algunos peces, como el pargo, es para direccionarse, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar el corte longitudinal de una caliptra. Ahí podemos observar que todas las células están dispuestas de forma radial y estas que están precisamente al centro, que si se fijan como que son las únicas que están en estas dos filas así bien diferenciadas, esa va a ser la columela y todas las demás pues son las respectivas células periféricas. Y estas células que están acá son las encargadas de secretar el mucigel para que la raíz pueda seguir creciendo y evitar cualquier daño mecánico a medida que crece. El fundamento de la teoría de los estatolitos, ¿verdad? Es que, por ejemplo, en los cortes longitudinales de la caliptra se observan que los amiloplastos se acumulan en la base de las células. Esto es sobre la cara inferior, ¿verdad? Vean, esta es como más, con menos zoom, la caliptra, entonces los estatolitos están justo en la parte de abajo de la célula, lo que está dando más al suelo, por así decirlo. Eh, y de esa forma desplazan los demás orgánulos hacia la parte posterior. Ahí ven la radícula en posición vertical y aquí están los respectivos cortes donde se pueden observar los respectivos estatolitos, que digamos que le están haciendo como ese peso hacia abajo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si se cambia la posición de la raíz, los amiloplastos se desplazan, depositándose nuevamente sobre la cara inferior, o sea, sobre la cara que vayan a estar buscando hacia la gravedad, ¿verdad? Otros componentes citoplasmáticos, como el retículo endoplasmático y los dictiosomas, también se sabe que participan en la respuesta geotrópica. Entonces aquí pueden ver el corte transversal siempre de la caliptra, pero bueno, más que todo de la raíz, pero ahí ya se dio vuelta, ¿verdad? Por ejemplo, a la raíz primaria, y de esta forma, si se fijan en esta parte de la curvatura, es donde se hace el respectivo corte, ¿verdad? Y se puede observar eh, esos estatoritos. En realidad, pues son amiloplastos. Luego tenemos las raíces laterales. Las ramificaciones del vástago van a ser exógenas, o sea que se van a originar en las yemas. En cambio, en el caso de las raíces laterales, estas van a ser endógenas, o sea, se van a comenzar a originar desde adentro ya del córtex, ¿verdad? De la raíz, no como en el caso de las ramas que se originan de yemas laterales que están exógenas, que nosotros a simple vista las podemos ver, no es necesario hacer un corte longitudinal o transversal. En el caso de los helechos, se forman a partir del endodermis, y en gimnospermas y angiospermas se van a formar en el periciclo. Entonces, las raíces laterales se van a iniciar por divisiones anticlinales y periclinales en un grupo de células que van a formar el primordio de la raíz lateral, que va a comenzar a crecer y va a penetrar en el córtex hasta que llegue a surgir, ¿verdad?, de la parte externa de la rizodermis de la raíz primaria. Entonces aquí podemos observar, acuérdense, tenemos la rizodermis, tenemos la exodermis, el córtex, tenemos la endodermis, después vamos a tener el periciclo y después la médula, ¿verdad? Entonces, o la médula o cilindro vascular. Entonces, esa raíz lateral se va a formar a partir del periciclo, que el periciclo está justo abajito de la endodermis, del córtex, por crecimiento de todas esas células que se van a ir disponiendo de forma periclinal y anticlinal. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ir formando como una yemita que a medida vaya creciendo y se vayan formando más células, van a irse poniendo como en la forma que se ponen las células en la caliptra. Allí va a llegar un momento que esa raíz lateral en formación ya va a estar en contacto, ¿verdad?, con el suelo y va a terminar de crecer, y así se va a formar la respectiva eh, raíz lateral. Entonces, antes de que la raíz lateral emerja a la superficie, van a quedar delimitadas todas las regiones, ¿verdad? Porque acuérdense que como es una raíz lateral, entonces va a tener también un meristemo apical de raíz, ¿verdad? Que le va a permitir seguir creciendo. Va a tener su respectiva caliptra que la va a proteger y los tejidos primarios. En algunos casos, la endodermis también va a tomar parte en la formación de las raíces laterales. Eso es en el caso de Daucus, o sea, en la zanahoria. Especialmente cuando el primordio, o sea, ese primordio de raíz lateral, está cerca del ápice radical, donde la endodermis es aún de tipo meristemática. Se pueden formar una o varias capas de células según que las divisiones ya sean anticlinales o periclinales, y estas pues van a morir o se van a desprender al emerger la raíz. En el caso de las gramíneas, o sea, de los zacates, los miembros de la familia Poaceae, la endodermis va a originar usualmente la epidermis y la caliptra. En ese corte que ustedes ven, eso es eicornia, es una planta acuática, ustedes ya saben.
Allí tenemos el surgimiento de las respectivas raíces laterales. Y aquí son tres, ¿verdad? Raíces laterales. Y si se fijan, casi que están en diferentes estadios, ¿verdad? Aquí podemos observar justo el meristemo apical de la raíz con su respectiva caliptra, ¿ya? Porque acuérdense que antes de emerger ya se han diferenciado todos los tejidos y las funciones que van a tener. Luego, bueno, tenemos la respectiva epidermis de esa raíz que cuando ya emerja, pues esa pues se va a morir. Y aquí tenemos ya que está a punto ya de emerger, ¿verdad? Afuera de la raíz primaria o de la raíz principal que les está dando origen. Cada raíz va a tener un número definido de filas de raíces laterales. A eso se le llama rizósticos. Entonces van a haber dos tipos. Una, que va a ser las raíces con más de dos polos de xilema, que van a formar tantas filas de raíces como polos hay. Por ejemplo, si tienen cuatro polos de xilema, van a formar cuatro raíces, ¿verdad? En varias familias de monocotiledóneas con raíces poliarcas, que quiere decir que tienen varios polos de xilema, ¿verdad? Por ejemplo, en las gramíneas, en las juncáceas y en las ciperáceas, las raíces laterales se van a formar frente a los polos del floema, mientras que en dicotiledóneas se van a formar frente a los polos del xilema. En el caso de las bromeliáceas, que son monocotiledóneas, son una excepción porque sus raíces laterales se van a formar frente a los polos del xilema, ¿verdad? No como en otras monocotiledóneas que se forman en los polos del floema, como son en gramíneas, juncáceas y ciperáceas. Y el otro tipo va a ser en raíces diarcas. Eh, Diarcas quiere decir que tiene dos polos, acuérdense. Las raíces laterales se van a originar entre los polos del xilema, no frente a ellos, ¿verdad? Eh, bueno, del xilema y del floema, razón por la cual van a presentar cuatro filas de raíces laterales, es decir, el doble que el número de polos. Y en el caso de algunas pteridofitas, de algunos helechos, puede presentarse una ramificación dicotómica de las raíces a partir del meristema apical bifurcado. Y ahí tenemos pues las relaciones anatómicas en la raíz, entre la raíz principal y las raíces laterales, ¿verdad? Que si tenían dos polos, tres polos, cuatro polos, etcétera. En este caso que vemos que tienen dos polos, ¿verdad? Se forman cuatro raíces, porque esto es lo que sucede, eh, por ejemplo, en las raíces diarcas. Luego tenemos aquí que, bueno, esta es una raíz poliarca en B, ¿verdad? Entonces, que se van a formar tantas raíces laterales como polos existan. Hay 2, 4, 6, 8. Hay 8 polos, ¿verdad? De xilema. Y se formaron también 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 raíces laterales. Y en el caso de esta planta, que es tetrarca, pues se forman eh, 4 pues, raíces laterales o rizósticos, como le quieran llamar. Luego tenemos las raíces adventicias. Recuérdense que las raíces adventicias pues ya no salen de una raíz primaria, ¿verdad? Sino que van a originarse a partir del tallo. Entonces, este tipo de raíces comúnmente, ¿verdad? Al igual que las raíces laterales, respectivamente en la raíz, se originan de forma endógena, o sea, desde adentro, en la vecindad de los tejidos vasculares, lo que facilita la conexión vascular entre ambos órganos, o sea, entre la raíz que se está formando y el tallo. Entonces, hay varias formas en que estas raíces adventicias se pueden originar. Uno es a partir de la periferia del tallo o cerca del cambium vascular, ya sea en el parénquima interfascicular o en los radios vasculares. La otra es que se forme a partir del periciclo del tallo y en ese sentido
Es muy parecido a la formación, ¿verdad?, de las raíces laterales en la raíz, porque se origina también del periciclo. La otra forma es a partir de la médula del tallo. Y por último, en los intersticios foliares o ramiales, como en el caso nada más del género eh, Salix. Es el único en el que se conoce que las raíces adventicias se pueden formar en intersticios foliares o ramiales. Pero a veces esas raíces pueden tener también un origen exógeno, que va a ser a partir del epidermis y los tejidos corticales o en los tejidos de los márgenes foliares y peciolares. Porque yo no sé si han visto que algunos ficus, por ejemplo, algunas enredaderas forman este tipo de raíces que van a estar cerca de los márgenes de las hojas y de los peciolos. Luego tenemos la estructura secundaria de la raíz. Típicamente, la estructura secundaria se va a presentar en las gimnospermas y en las dicotiledonias leñosas, ¿verdad?, sobre la raíz primaria y las raíces laterales principales. Las ramificaciones de último orden van a carecer de crecimiento secundario. Recordemos, el crecimiento secundario, ¿verdad?, es crecimiento en grosor. Los tejidos secundarios de la raíz son iguales a los tejidos secundarios del tallo en la misma planta. Y aunque es diferente la aparición del cambium tanto en la raíz como en el tallo, como consecuencia de la ordenación distinta de los tejidos vasculares primarios. Entonces, en esa imagen de abajo tenemos, bueno, sabemos que el cambium se va a iniciar en forma de arcos sobre el borde interno del floema. Este es el floema, ¿verdad? Esto que está acá es floema primario, floema primario. Son como estas partecitas acá que se ven como circulitos. Eso es el floema primario. Entonces el cambium se va a originar abajo de ese floema primario y entre el xilema, ¿ya? Ese van a ser bandas o arcos de cambium vascular, ¿verdad? Por eso dice que se va a formar en forma de arcos al borde interno del floema. Entonces, ¿cómo se va a formar? A partir de células procambiales que no van a estar diferenciadas, ¿verdad? Entonces, que ese cambium se esté formando ahí, lo que está haciendo es darle grosor a la raíz o la estructura o crecimiento secundario. Luego de que se han formado los respectivos arcos del cambium por fuera de los polos del xilema, porque primero vimos los arcos abajo del floema, que era más o menos por acá, entonces ahora se van a formar en los poros, en los polos del xilema, a partir de las células más internas del periciclo. Entonces, esos arcos que se están formando aquí en los polos del xilema se van a unir con los que se formaron abajo, ¿verdad?, del floema, y van a formar una capa continua alrededor, pues, de toda la raíz. Esto se ve más o menos aquí de esta forma. Que en sección transversal tiene un aspecto sinuoso, ¿verdad? Que es justamente como este caminito de células que ustedes ven por acá. Ahí va. Entonces, a partir de eso, ¿verdad? A medida que siga creciendo y que se sigan formando más células, al final va a obtener una forma cilíndrica debido a que el xilema secundario se va a empezar a depositar, este es el xilema secundario, se va a empezar a depositar más pronto sobre el lado interno del floema, que es en esta parte, que en el exterior del protoxilema. Entonces, a partir de eso, después de que este cambio tiene este camino sinuoso, se va a formar o va a tener una forma completamente circular, ¿verdad? Porque este floema secundario se sigue, digamos, sigue produciendo más células y va a empujar como estos valles, ¿verdad?, hacia afuera, y al final va a obtener como una forma circular ese cambium en la raíz. Y en este caso es un corte
bueno, el esquema, ¿verdad? De un corte de una raíz de dicotiledón. Bueno, el cambium que se origina en el periciclo va a formar en algunas raíces radios medulares anchos. Los tejidos vasculares secundarios van a formar un cilindro continuo que va a incluir completamente al xilema primario. En el caso del floema primario, este va a ser aplastado y algunas células de este floema primario que ha sido aplastado se van a diferenciar mejor en fibras y van a dejar atrás, ¿verdad? Su función conductora. En comparación con el xilema secundario del tallo, el xilema secundario de la raíz va a presentar menor cantidad de fibras, vasos de tamaño uniforme, escasa diferenciación de anillos de crecimiento, más elementos parenquimáticos vivos con función de reserva, más almidón y menos sustancias taníferas. Generalmente en la raíz vamos a encontrar más cantidad de floema secundario en relación con la cantidad de leño que lo que se puede observar en el tallo. En esa foto del lado derecho, ahí hay un transcorte de una raíz secundaria de tilia, que es una dicotiledonia, y una de metasequoia, que es una gimnosperma. Entonces, en el caso de esta dicotiledonia, podemos ver que hay muy pocos anillos de crecimiento, ¿verdad? Eso es debido a que hay menor cantidad de fibras, hay vasos de tamaño uniforme, etcétera, ¿verdad? En cambio, en metasequoia, que es una gimnosperma, y que acordémonos que en las gimnospermas es donde mejor vamos a observar anillos de crecimiento, allí sí se pueden ver, ¿verdad? Perfectamente los anillos de crecimiento y también el espesor del leño y por lo tanto del floema. En el caso de la dicotiledonia, vean que el floema pues solo es una partecita pequeña en comparación, ¿verdad? Con la raíz de metasequoia, donde hay muchísimo más floema. Y bueno, eso es todo. Les voy a pasar esa lectura después, ¿verdad? Que la tengan aparte. Esto es, bueno, siempre sobre micorrizas. Tenemos los nódulos radicales. En el caso de los nódulos radicales, ustedes ya conocen, ¿verdad? Desde Botánica 2 y probablemente desde Biología General, que por ejemplo en las plantas de frijol vamos a encontrar esos nódulos, ¿verdad? Donde la bacteria que se va a encontrar ahí va a ser Rhizobium. En ese caso, ¿verdad? La planta le va a proporcionar a la bacteria compuestos carbonados como fuente de energía y un entorno protector. Y va a recibir nitrógeno en forma utilizable para la formación de proteínas. La simbiosis entre cada especie de fabáceas o leguminosa, ¿verdad? Y de Rhizobium va a ser específica. Por ejemplo, para la soya, la bacteria con la que se va a asociar va a ser Bradyrhizobium japonicum. Va a ser bien específica para ella. Para el frijol va a ser otra y para otras fabáceas va a ser otra. En el caso de los rhizobios, que son las mismas bacterias que forman esos nódulos, ¿verdad? Van a entrar en los pelos radicales que se comienzan a deformar. Entonces, la bacteria degrada la pared celular y la penetra. El crecimiento del pelo se altera y se forma hacia adentro una estructura tubular que se llama hebra de infección. Entonces esa hebra de infección se dirige a la base del pelo a través de las paredes celulares y por último llega al interior del córtex. Los nódulos también pueden estar formados por células infectadas por Rhizobium que van a adquirir gran tamaño
y por células más pequeñas que no van a estar infectadas y que en ese caso van a ser ricos en peroxisomas y en retículo endoplasmático de forma tubular. Esas últimas, ¿verdad? Que tienen en la soya un papel muy importante en la producción de uredios, que van a ser compuestos derivados de la urea a partir del nitrógeno molecular que es recién fijado por las mismas células infectadas. Acuérdense que básicamente todas las bacterias que tienen asociaciones con las plantas lo que van a ayudar es a fijar el nitrógeno, ¿verdad? Entonces ese nitrógeno en este caso lo están fijando en forma de uredios. En el caso de las plantas del género Alnus y otros árboles de las familias Betulaceae, Casabarinaceae, Rhamnaceae, Ulmaceae, Rosaceae, Miricaceae y Elagnaceae, las raíces se van a asociar simbióticamente con bacterias actinorrícicas del género Franquia, que estas van a fijar el nitrógeno. Van a formar nódulos en los cuales las bacterias van a llenar las células y probablemente la nitrogenasa, que es la enzima fijadora de nitrógeno, se localice en la periferia de esas células de los nódulos. Bueno, entonces hasta aquí terminamos con la parte de raíz, ¿verdad? Tanto de la morfología como de la anatomía. ¿Dudas, preguntas? No, por el momento, Alex. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Qué bueno que logramos terminar esta parte de raíz para no atrasarnos. Y bueno, ya llegaron sus exámenes, luego los califico. Y nos vemos, ¿cuándo? El lunes, ¿verdad? El lunes de 8 a 9. Cuídense, disfruten el fin de semana y comiencen a estudiar, ¿verdad? Porque acuérdense que de la semana que viene a la siguiente es el examen parcial. Cuídense, adiós. Adiós.